Justamente vamos a desarrollar el COVID-19, conocido como coronavirus, prácticas y protocolos que debemos de tomar en cuenta en base a seguridad y salud en el trabajo. Luigi, Vamos a... perdóname un segundito. Creo que me habías dado una indicación a todos los asistentes para que por favor se descarguen un aplicativo de lectura QR. Por favor, si nos puedes ampliar. Sí, a ver, todos aquellos que tengan un smartphone, no un iPhone, sino un smartphone, por favor ingresen a la tienda donde pueden descargar aplicativos y descarguemos cualquier aplicativo de descarga de códigos QR, ¿sí? Lectura código QR o código QR, para los que tenemos iPhone va a ser mucho más sencillo utilizando solo la cámara. Gracias por hacerme acordar ese punto, Katy. Entonces, como les decía, es importante tomar en cuenta algunos aspectos, el considerar el antes, el durante y el después del trabajo frente al famoso coronavirus o COVID-19. Y para ello voy a empezar con un pequeño video que nos resume qué es lo que hemos escuchado, sabemos y lo que no sabíamos acerca del coronavirus. Luigi, por favor, ¿podrías confirmarnos el audio del video? Porque no se llega a escuchar muy bien. A ver. No sé si lo pones en modo presentación, quizás eso mejora el audio. Sí, vemos. No, se escucha entrecortado. Me parece que... Desde la última vez que nos vimos, el coronavirus fue bautizado por el ICTV como SARS-CoV-2, después de determinar que era una familia de coronavirus relacionados al SARS. Ahora bien, a la fecha de realización de este video, el virus se ha diseminado en 162 países, con más de 180.000 personas infectadas y más de 7.000 muertos. En Sudamérica, país con mayor número de casos, seguido por Chile y Perú. En la descripción te damos un enlace donde puedes ver en tiempo real el número de casos. Lo más grave es que hoy sabemos que la mortalidad por el virus varía de acuerdo con la edad, siendo de 1 en 500 en pacientes menores de 40 años. Al parecer, el virus tiene mayor exposición. Entonces aquí nos explica a través del video un poco más acerca del coronavirus, ¿no? Entendamos de que existía ya el coronavirus, sino que se hace conocido a través de que en China se determina que existe una pandemia. Entonces, estos estudios también nos demuestran a nosotros cuál es el tiempo de vida que tiene este COVID-19, que es el nombre científico, en las superficies, ¿correcto? Por ejemplo, en el plástico o el acero inoxidable va a vivir entre unos 2 a 3 días. En superficies de aluminio puede vivir entre 2 a 8 horas. En los guantes quirúrgicos, 8 horas. En papel, de 4 a 5 días. En el acero, hasta 16 horas. El polietileno o material impermeable puede durar hasta 16 horas.
en vidrio 4 días, madera 4 días y cartón hasta 24 horas. ¿Por qué el hecho de compartir con ustedes la duración del coronavirus en cada una de las superficies? Es porque debemos de saber de qué manera vamos a limpiar, desinfectar cada uno de los ambientes de trabajo que nosotros tenemos para evitar justamente la propagación con nosotros, con nuestra familia y con nuestros equipos de trabajo. Pero es importante también determinar y aclarar algunos síntomas. Los síntomas que ya conocemos nosotros son, uno, el tema de la tos, la fiebre, que aparece a partir de los 38 grados centígrados, y la dificultad respiratoria. Son, digamos, los 3 síntomas que nos han dicho por todos los medios que debemos de tomar en cuenta. Pero hay otros síntomas adicionales, como por ejemplo, la congestión nasal, el tema de, digamos, comenzar a tener alguna secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas, cansancio y dificultad respiratoria. Estos son síntomas que nosotros tomamos en cuenta para poder determinar o no si una persona o un trabajador requiere de una, ¿sí? Requiere de una toma de muestras para confirmar o no confirmar el hecho de que esta persona es positivo o no con el COVID-19. Solo conocíamos 3 de ellas. Sea cual sea la razón que nosotros podamos confirmar de manera individual que contamos con el COVID-19, tenemos que llamar al 113. ¿Sí? El 113 es la central de emergencias para el coronavirus en el Perú. No llamemos al 106 del SAMU, tampoco llamemos al 116 de los bomberos, porque quienes van a atender este tipo de emergencias es el 116 del Ministerio de Salud. Importante que lo tomemos en cuenta. Ahora les voy a pedir, por favor, que aquellos que tienen un iPhone utilicen la cámara como si estuviesen tomando una fotografía a esta pantalla. Y los que lograron descargar el aplicativo de lectura de código QR, hagan lo mismo. Al poder realizar esa actividad, nos va a llevar hacia un link. Y vamos a llenar cierta información. ¿Sí? Me comentan si es que... Los que no, a través del chat, les voy a compartir también el link. Katia, si es que podemos compartir ese link para todos los participantes. Sí, ahorita se los estoy pasando. Y es algo que nosotros hemos conjuntamente con otra empresa en Chile, poder desarrollar lo que vendría a ser la lectura, le hemos llamado pasaporte, para poder saber si es que mi personal, de manera inmediata, tiene o no tiene los síntomas para poder considerarlo como una situación de riesgo o no. Si yo lo hago desde mi celular, me llevaría a una pantalla similar a esta. ¿Sí? ¿Lograron ingresar? Me están preguntando, Luigi, en sucursal, ¿qué se pone? Esto nos permite a nosotros poder saber si es que esta persona, cada día que vaya a desarrollar sus actividades, cuenta o no cuenta con el pasaporte para realizar sus actividades de forma adecuada y que no ponga en riesgo hacia los demás participantes. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta nosotros antes, la seguridad, antes de ir hacia mi trabajo? Primero, tomar en cuenta cuáles son esas personas que están como factores de riesgo, ¿sí? Aquellas personas que están adulto mayor, llámense los que tienen más de 60 años,
aquellas personas que están en proceso de gestación, mujeres gestando, aquellos que sufren de diabetes, tienen obesidad, tienen hipertensión, cáncer, problemas respiratorios, enfermedades pulmonares o fumadores, están considerados como personas de alto riesgo para esta enfermedad. Entonces, si yo tengo de estas personas dentro de mi población de trabajadores, yo debo de evitar y restringir que ellos no puedan ir a trabajar, porque están considerados como personas con alto riesgo, ¿sí? Son a ellas los que les podría atacar este virus y desencadenar en que puedan perder la vida. Es por eso que en todas las normas que han salido, se recomienda que estas personas desarrollen sus actividades desde casa, y si tenemos a estas personas en casa, debemos de protegerlas aún mucho más. Justo les mencionaba a Katia y a Bruno que el día de ayer salió una nueva normatividad. Esta nueva norma nos habla acerca de qué criterios yo debo de tomar en cuenta para poder reactivar mis actividades. Y esta norma cataloga a los trabajadores en 4 tipos. Vamos a tener un tipo de riesgo bajo. Son aquellas personas que no están expuestas o en contacto con personas sospechosas o confirmadas con el COVID-19. No tienen contacto a no ser a menos de 2 metros con público en general. Y podríamos decirlo que son los operarios de fábricas, los administrativos, el personal de limpieza en general. Luego también nos habla de aquellas personas que tienen el riesgo medio, ¿sí? Son aquellas personas que frecuentemente y de manera cercana pueden estar en contacto con personas sospechosas o personas confirmadas del COVID-19. Podemos mencionar aquí el tema de los vigilantes, podemos mencionar aquí el tema de los recepcionistas, los cajeros de los bancos, policías, etc. Luego viene el caso de las personas del nivel de riesgo alto. Las personas del nivel de riesgo alto son aquellas personas, los trabajadores del sector salud, los choferes de ambulancia, que están en lugares donde podría haber un sospechoso o un caso confirmado. Mientras que el riesgo muy alto son aquellas personas que tienen la atención de los confirmados de COVID-19. Son los profesionales que te toman la muestra para saber si tienes o no tienes el COVID-19. Entonces, esta norma que fue emitida el día de ayer nos cataloga en estos 4 tipos a las personas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta ello? Porque el tipo de riesgo medio, alto y muy alto se les va a tratar de forma diferente al tipo de riesgo bajo. Sea cual sea el tipo de riesgo que yo tenga como trabajador, el empleador está obligado a tomarme una muestra a mí para poder iniciar mis actividades. Y allí va a ser la gran pregunta del millón. ¿Cómo voy a hacer yo para poder realizarle la prueba a mis trabajadores? Es algo que aún el Ministerio de Salud no ha resuelto, ¿sí? Y más adelante vamos a compartir mayor información. Esta norma, sí, que es la resolución ministerial 239, ¿sí?, que fue emitida el día de ayer, nos habla acerca de los puestos de trabajo por riesgo de exposición, ¿sí? Riesgo bajo, como te decía, no requiere contacto con personas que conocen o sospechan de tener el COVID-19. Riesgo medio, requiere contacto frecuente o cercano. Riesgo alto, trabajo potencialmente de exposición a fuentes desconocidas, ¿correcto? Y riesgo muy alto son los que sí o sí están en contacto con personas confirmadas del COVID-19. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa, Luigi, si ya reactivamos nuestras actividades y yo tengo un sospechoso entre mis trabajadores? ¿Sí? Lo primero que debemos de hacer es enviarlos a su casa. ¿De qué manera? Veamos el medio más adecuado. Puede ser que lo pueda hacer de manera propia, ¿sí? Puede ser que yo lo traslade a través de un vehículo, taxi, vehículo de la empresa, etcétera,
o puede ser que yo llame a un centro de salud para que sean trasladados a su casa. Pero sea cual sea el medio de transporte para esta persona, tiene que ser trasladada a su casa, salvo su vida pueda correr algún tipo de riesgo, tenga dificultades respiratorias, etc. Pero yo tengo que tomar en cuenta que el traslado de esta persona sí o sí tiene que hacerlo con una mascarilla, ¿correcto? Para evitar de que este virus es. Una vez que ello ocurra, yo tengo que aplicarle a él una especie de ficha de evaluación, ¿correcto? Que se las vamos a compartir a través de APFAM, ¿correcto? La normatividad y cuál es esta ficha de evaluación que yo tengo que aplicar. Luego de aplicarle esta ficha, ¿correcto? El empleador, lo dice así la norma, el empleador tiene que tomarle la muestra a su trabajador. Y de salir positivo, el empleador va a informar a la entidad correspondiente de la jurisdicción donde vive nuestro trabajador. Eso es lo que establece esta normatividad, ¿sí? Que era un vacío. ¿Qué pasaría si yo encuentro o no lo encuentro? Y aún está en evaluación el hecho de si es que se considera enfermedad de trabajo, enfermedad común, etc. ¿Qué es lo importante que debemos de tomar en cuenta? Y nos lo están diciendo a través de todos los medios. Primero, el lavado de manos, ¿sí? Nuestro lavado de manos, mínimo 20 segundos. Hay un video muy bueno que nos explica a ver si es que nosotros nos estamos lavando las manos de una manera correcta, que también les vamos a compartir el link, ¿sí? Con guantes, nosotros nos echamos un poco de témperas en la palma de la mano y comenzamos a hacer las acciones que normalmente hacemos para lavarnos las manos. Si esa témpera termina realmente en toda mi mano, es que yo estoy haciendo un lavado correcto. Si esa témpera hay espacios que aún no llega, es que yo estoy teniendo una técnica inadecuada. Es una de las formas que yo puedo utilizar a la hora de capacitar a mi personal sobre el lavado correcto de las manos. Segundo, al yo tener algún tipo de síntoma, debo de informarlo de manera inmediata a mi jefe inmediato, ¿sí? A mi superior inmediato tengo que informarlo de manera inmediata. Si yo voy a toser, podría utilizar algún paño descartable. Caso contrario, debería utilizar el orificio o el espacio que me genera entre el codo. Y por último, nos hablan acerca de las actividades de limpieza, ¿correcto? La limpieza y desinfección de todos los espacios donde yo vaya a realizar mis actividades. Punto importante, el desplazamiento de mi casa hacia el trabajo. Los medios, y lo dijo también el presidente, lo puedo hacer con bicicleta y se está promoviendo poder utilizar ese tipo de traslado para evitar el contagio. Lo puedo hacer por un vehículo privado como el taxi o transportes públicos, ¿correcto? Sea metropolitano, buses, taxis, pero es importante, y aquí hay que aclarar algo, lo que nosotros llamamos, dejemos de llamarle distanciamiento social, porque el ser humano por naturaleza es social, ¿sí? Llamémosle distanciamiento físico. Yo debo de mantener la distancia física entre una y otra persona, mínimamente 1 metro. Lo más recomendable es 2. Y en el transporte también deberíamos de tener algún tipo de estrategia para evitar de que las personas puedan entrar en contacto. Puede ser sillas intercaladas, no solo uno detrás de otro, sino en forma de diagonal, pero solo uno por fila. Es algo que normalmente se está utilizando. En el trabajo, ¿qué se recomienda? Que el horario de ingreso sea progresivo, ¿sí? Si son 50, 60 trabajadores que yo tengo, poder hacer ingresos progresivos. Alguien ingresa desde las 7 hasta las 7:10, otros ingresan de 7:10 a 7:20, hasta las 8, hasta las 9, que sea progresivo el ingreso para no acumular gran cantidad de personas. Segundo, el tema de, debo de tomarle la temperatura a cada persona, al inicio del turno y al finalizar el turno. Sí o sí, el uso obligatorio de la mascarilla, y es algo que está establecido para hacer realizar el traslado de un lugar hacia otro, salir de mi casa hacia el trabajo, yo debo de utilizar la mascarilla. El distanciamiento físico, 1 metro como mínimo, ¿correcto? Es lo que nos recomiendan para evitar estar en una zona de riesgo.
Importante aquí, poder capacitar a mi personal sobre lo que estamos hablando, sobre el coronavirus. ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Qué medidas estamos tomando como organización? Para todas aquellas actividades que pueden realizar el teletrabajo o el trabajo en casa, optemos por esa opción. Es la mejor, ¿sí? El evitar estar en contacto con alguien. Equipos de protección personal, su nombre mismo lo dice, son equipos de protección personal. Cada persona debería de tener guantes, lentes, mascarillas, zapatos, cascos, dependiendo de tu actividad. Pero la mascarilla y los guantes son de manera individual. La normatividad nos dice que yo debo de reemplazar estos guantes y mascarillas cada 4 horas. Pero es importante también tomar en cuenta cómo yo me voy a poder abastecer de estos equipos para poder realizar un trabajo de manera adecuada. Herramientas, de la misma manera. Si yo utilizo herramientas, escobas, desarmadores, martillos, brochas, etc., es importante que estas, de preferencia, sean de uso individual. Caso contrario, deberían de pasar por un proceso de limpieza y desinfección antes del uso y al finalizar el uso. Sobre todo si es que estas herramientas las utilizan más de una persona. Y yo debo de, si tengo una brigada, también entrenarla para saber qué vamos a hacer si yo tengo una persona sospechosa de poder tener esta enfermedad del COVID-19. ¿Sí? Tenemos brigadas de primeros auxilios, tenemos brigadas de lucha contra incendios, brigadas de rescate, pero también tengo que entrenarlas para saber qué es lo que vamos a hacer si es que en algún momento vemos de que uno de los compañeros de trabajo sospechosamente podría tener esta enfermedad. Y poder optar, como les decía, si, y lo dice la normatividad, si en el desarrollo de mis actividades vemos que esta persona tiene síntomas, se van a tener que paralizar todo el proceso, ¿sí? Llevar a esta persona a su casa y seguir con el protocolo correspondiente. Llenar la ficha, hacerle la prueba e informar a la entidad de salud de su jurisdicción. Algunas buenas prácticas que se han utilizado, que se han aplicado en diferentes lugares. Por ejemplo, el tema del distanciamiento, ¿sí? Estamos a 2 metros de atacar o acabar con este virus. Una forma, digamos, más armoniosa de poder darle a conocer a mi personal que la distancia física es importante. En espacios tanto de planta como en espacios de oficinas administrativas. Es la distancia que yo debo de mantener, una distancia física entre persona y persona para evitar de que este virus se pueda propagar. ¿Qué pasaría si yo tengo que hacer algún tipo de uso de ascensores? Si se dan cuenta, se han señalizado los extremos de los ascensores para que al menos cada persona pueda tener 1 metro de distancia entre una persona y otra. Y de preferencia, evitando de que sus vías aéreas estén en la misma dirección. Por eso que están mirando hacia las paredes. Lo mismo si es que yo tengo que realizar algún tipo de distancia en los bancos, en el comedor, etcétera, voy marcando en cuál es la posición que debería de tener la persona frente a cuál es la ruta que va a terminar de seguir. Igual, en los comedores, ¿sí? Que es el lugar donde en algún momento voy a tener la acumulación de mayor cantidad de personas. Igual, señalizarlo de tal forma que la persona sepa dónde puede sentarse y dónde no puede sentarse. De la misma manera, en lugares donde yo pueda tener mayor cantidad de personas. Si ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, allí está señalizado claramente hasta dónde debe de acercarse una persona. Manteniendo el orden, 1, y 2, manteniendo justamente esta medida preventiva. En los servicios higiénicos, de la misma manera. Entonces, todos los espacios que yo vaya a utilizar para el desarrollo de mis actividades, es importante que podamos tomar en cuenta estas pautas. La limpieza, la desinfección y el distanciamiento físico. La norma también nos menciona que debería de existir un lavamanos, ¿correcto?, al ingreso del lugar de trabajo. Y que este lavamanos evite, valga la redundancia, que la mano entre en contacto con el manubrio para abrir o cerrar el agua.
Entonces, aquí tenemos que comenzar a ver qué tipos de lavaderos tengo yo en mis ambientes de trabajo para poder cumplir con esta normatividad. Muchos de los que se están utilizando en la actualidad son los de pedal, ¿correcto? Utilizamos el pie para poder ayudar a que el agua pueda salir. Lo mismo aquí. Este fue una creación o una innovación para poder utilizar lo que vendría a ser el alcohol en gel, que es la otra opción que nos da. Si no tengo la forma de hacer el lavado de manos, puedo utilizar la opción del el alcohol gel. Pero para evitar de que las personas entren en contacto con esa zona, es que lo estamos haciendo de la misma manera con el pie. Algo que también observé el día de hoy, que tuve que ir a un centro comercial, ¿sí? Un supermercado, es de que las cajas, correcto, deberían de tener algún tipo de protección. No solo el tema del equipo de protección personal. Recuerda que el equipo de protección personal es la última barrera que nosotros tenemos ante cualquier peligro. En este caso son peligros biológicos, ¿sí? Yo debería de eliminarlo, no puedo eliminar el COVID-19 o mi actividad, luego debería sustituirla por una actividad menos peligrosa o menos riesgosa. Una de ellas, por ejemplo, es ya no utilizar monedas y ir con el monto exacto que yo voy a gastar. O en su defecto, utilizar la tarjeta, pero no aquella tarjeta de banda magnética, sino con chip. Estoy sustituyendo para no intercambiar monedas. Una medida de ingeniería es justamente esta barrera física que ustedes ven. Un acrílico que evita que entren en contacto, ¿correcto?, el cliente con la cajera. O en su defecto, donde voy a colocar yo la clave, donde voy a pasar mi tarjeta, igual, protegerlo de alguna u otra manera para evitar entrar en contacto. Algo que se recomienda luego de volver de casa es que podamos tener una zona de limpieza, ¿sí? Dejar toda la ropa, la norma lo dice, si es ropa de trabajo, yo tengo que dejarla en el lugar de trabajo y es el empleador quien se debe de encargar de lavarla, ¿sí? Yo debo de tener otra vestimenta para ir de mi casa hacia el trabajo y del trabajo hacia mi casa. De la misma manera, cuando llego a casa, quitarme todas las prendas, dejarlas en la ropa sucia, ¿correcto? Aplicarme el spray germinicida, aplicarme el gel antibacterial y, digamos, pasar directamente a recibir una ducha. Otras prácticas de actividades que se han desarrollado. Por ejemplo, una actividad donde se realiza el lavado de vehículos, el lavado de autos, igual, se colocó una barrera física para evitar de que una persona pueda interactuar con el de la otra zona de trabajo. Entonces es importante que nosotros comencemos a pensar en estas medidas de control para evitar de que nuestro público objetivo, correcto, o nuestros trabajadores estén expuestos hacia esa actividad. Igual, en salas de reuniones, en salas de capacitaciones, también tenemos que disminuir nuestro aforo. Y tomando en cuenta el distanciamiento físico, si antes se sentaban 2 personas por mesa de trabajo, ahora solo va a haber una persona por mesa de trabajo. En su mayoría, busquemos realizar las reuniones de manera virtual. De esa manera, evito de que las personas puedan sentarse alrededor de una mesa y que rompamos una de las reglas, que es el distanciamiento físico. Pero yo sí les recomiendo que retiremos la silla adicional. Si yo veo una sola silla, de manera inmediata, sé que es una sola persona la que se puede sentar ahí. Porque si dejamos la otra silla, es muy probable de que otro compañero no se percate y se termine sentando al costado de su compañero. Ahora, para poder regresar a nuestras actividades, debemos de hacer una evaluación, ¿sí? La primera evaluación que yo tengo que hacer es categorizar mis puestos de trabajo. Mis puestos de trabajo son de nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Luego de haber realizado ello de allí, yo debo de actualizar mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo, dándole enfoque en cuáles son las medidas preventivas que voy a implementar para evitar de que el virus se propague.
Si mi organización son de 20 trabajadores a más, este plan que yo proponga debe de ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, este plan de atención, plan de actividades para evitar la propagación del COVID-19 tiene que ser aprobado por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo de mi organización. Y menciona también cuáles son aquellas medidas preventivas que vamos a implementar y de qué manera lo vamos a implementar. Algo que también salió el día de ayer a través de la OPS, que es la Organismo Panamericana de la Salud, ¿sí? En muchos lugares, en muchos medios, estamos viendo de que están utilizando las cabinas de desinfección. Pero habían ciertas personas que aprobaban el uso de estas cabinas, mientras ciertas personas que no querían o se oponían al uso de estas cabinas de desinfección, ¿correcto? Donde están aplicando lo que vendría a ser el Clorox. Hay otros que mencionan de que no debemos de usar Clorox, sino debemos de usar ozono. Entonces, el OPS, que es el Organismo Panamericano de la Salud, el día de ayer, justamente 28 de abril, que fue el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se manifestó acerca de estas tecnologías. Y no recomienda el uso de los túneles o no recomienda que se le vaya a rociar algún tipo de producto químico hacia las personas, porque esto puede generar algún tipo de irritación en las mucosas, en la piel, en los ojos o en el sistema digestivo. Entonces ya hay una manifestación, ya hay un comentario científico acerca de lo que podría ocurrir si seguimos utilizando estas cabinas de desinfección o si es que estábamos pensando en utilizar estas cabinas de desinfección. Los productos químicos sirven para objetos no animados, para todo lo que sea menos personas. Y es a donde nosotros deberíamos de apuntar. ¿Qué es lo que yo voy a limpiar? ¿Cómo lo voy a limpiar? Entonces también me menciona a mí acerca de las actividades de limpieza y actividades de desinfección. Mi actividad de limpieza es retirar el polvo, es retirar cualquier sólido del lugar. Mi actividad de desinfección ya es a través del uso de algún producto químico. Y es algo que debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de mis actividades. Si yo realizo actividades administrativas, tengo que desinfectar superficies, equipos, laptop, teléfonos, útiles de oficina, engrampador, perforador, lapicero, resaltador, etcétera, y toda superficie donde yo vaya a desarrollar mis actividades. Eso quiere decir que ahora la limpieza y la desinfección de oficinas y de ambientes de trabajo va a tomar mucho más tiempo. ¿Correcto? Va a tomar mucho más tiempo y se va a comenzar a utilizar mayor cantidad de materiales e insumos. Es algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de planificar nuestras actividades. Por ahí nos preguntaba, también es, Luigi, ¿cuándo yo implemento un tópico? ¿A partir de qué cantidad de personas? ¿Cómo lo implemento? Y justamente en la parte final de esta nueva norma que salió, ¿correcto? Nos menciona algo. ¿Quién es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo? Nos cataloga 3 aspectos o 3 personas. Uno, el empleador, puede ser una enfermera o puede ser un médico. Ambos, enfermera y médico, deben de contar con alguna especialidad en salud ocupacional. Y nos van a categorizar los centros de trabajo en 5. Centro de trabajo tipo 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Ok? Hasta el 3 puede ser manejado con un enfermero. Solo en el caso del tipo 1 lo puede manejar el propio empleador. ¿Y cuándo es el tipo 1? Cuando yo tengo hasta 20 trabajadores, pero no está considerada dentro del Decreto Supremo 003 del año 98 del sector salud. Luigi, ¿cuál es este Decreto Supremo? Es la que establece, la norma técnica que establece el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Sí? El famoso SCTR. Si mi actividad, mi centro de trabajo, no está incluido dentro del SCTR y yo tengo hasta 20 trabajadores,
es el propio empleador quien podría gestionar la seguridad y salud de los trabajadores frente al COVID-19. Si yo tengo hasta 20 trabajadores, pero mi actividad sí está incluido en el Decreto Supremo 003 del 98, quiere decir que es una actividad de alto riesgo, lo puede manejar el empleador conjuntamente con una enfermera. Si mi centro de trabajo tiene entre 21 a 100 trabajadores, sea o no de alto riesgo, de la misma manera, un empleador o una enfermera. Y tanto los centros de trabajo tipo 4 como tipo 5, ¿correcto? Que estamos hablando de 101 a 500 trabajadores o más de 500 trabajadores, debe de contar con un médico ocupacional. Esta norma le comienza a dar un poco de mayor peso o valor, ¿correcto?, a la rama de la salud ocupacional. Sea cual sea el caso, es el médico ocupacional quien debe de seguir, darle las recomendaciones y el monitoreo diario a una persona sospechosa. No lo puedo hacer yo como supervisor, no lo puedo hacer yo como gerente. Luigi, pero menciona el empleador, sí, pero en coordinación con algún centro de salud. Lo especifica también la norma. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es lo que quería compartir con ustedes. No sé si es que hay alguna consulta, hay alguna duda. Gracias, Luigi. Sí, Bruno nos va a apoyar con la rueda de preguntas. Solamente recordarles a todos que aquellas preguntas que por temas de tiempo no se logren cubrir, veremos de atenderlas por correo. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Sí, Luigi, a ver, yo te voy haciendo las preguntas. Tengo acá una pregunta de Juan Carlos Romero del Club Regatas. La primera pregunta es, si hemos estado con alguna persona COVID positivo o sospechosa de serlo, esto es para la primera etapa. Hoy todos pueden ser sospechosos al estar en otra etapa. Bruno, ¿puedes activar tu audio? No te logro escuchar. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? A ver. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí, ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, fuerte y claro. Ok, te repito la pregunta de Juan Carlos Romero del Club Regatas. La primera pregunta es si hemos estado con alguna persona COVID positivo o sospechosa de serlo. Esto es para la primera etapa. Hoy todos pueden ser sospechosos al estar en otra etapa. Sí, para yo poder considerarte como un sospechoso se hace este tipo de preguntas, ¿no? No solo son los síntomas, sino antes de que lleguemos a los 30 días o 60 días que ya, 45 días que ya estamos, nos decían, en los últimos 15 días, ¿has realizado algún tipo de viaje? Pero aquí ya la pregunta ya cambió, ya no me dicen, en los últimos 15 días estuviste en un país donde estuvo el COVID-19, el tema es, ¿has estado en contacto con una persona confirmada? ¿Sí? Porque el día de hoy todos somos sospechosos porque hay algunos que somos sintomáticos, mientras que hay otras personas que podríamos ser asintomáticos. Eso quiere decir que puedo tener yo el virus, pero no he presentado los síntomas que les habíamos mencionado. Ok. Acá tengo otra pregunta de Carlos León, de Saizer. La primera pregunta es, los seguros que la empresa proporciona a los colaboradores, tales como SCTR Salud y el SCTR Pensión, ¿va a cubrir al colaborador que se contagia laborando? Cuando se refiere al tema de cubrir, se refiere a los temas económicos, tales como sus planillas, medicina, tratamiento médico, y si es compartido, ¿cómo son los porcentajes que le toca a la empresa y al Estado? Dale. Aún no está definido a ciencia cierta. Hay ciertas posiciones de los trabajadores, hay ciertas posiciones del empleador, hay ciertas posiciones de las aseguradoras. Podría ser cubierto siempre y cuando esta enfermedad ingrese a la lista de enfermedades ocupacionales. Pero entendamos de que el COVID-19 es tan común como una gripe. Es como que yo me enferme de la gripe y yo quiera ir a atenderme por el SCTR. Lo particular, porque algunos pueden decir, Luigi, pero no es parecido a una gripe, sí. Lo particular es de que este virus, ¿correcto?, puede atacarnos de tal forma que nos puede quitar una vida.
y ha quitado gran cantidad de vidas en el mundo. A diferencia de que una gripe difícilmente me puede quitar la vida. También te puede quitar la vida, pero va a depender de qué tan sano está tu cuerpo por otros aspectos. O sea, si es que tienes defensas o no las tienes. No está definido, pero como lo dice, o sea, toda aquella persona confirmada con el COVID-19, ¿correcto? El tratamiento está siendo asumido por el Estado. En el Perú aún no hay ninguna institución o organización que está cobrando por ser atendidas en el COVID. Desde la toma de muestras hasta las camas o los servicios de UCI están siendo cubiertas por el Estado. Se dice, ¿correcto? Se dice que no todas las camas de UCI ahorita están ocupadas del sector estatal. Cuando eso ocurra, van a pasar al sector privado. Y si a mí, porque yo tengo el COVID-19, me tocó ir a la clínica, ¿correcto? Es el Estado, por el caso del COVID-19, quien va a asumir estos costos en todo el proceso de atención. Ok. Carlos León, también de Saicer, tiene una segunda pregunta. ¿El Estado cómo va a controlar los aforos en áreas grandes como los malls? Ya, yo creería que ahí ya no va un tema de estar regulando si tú lo estás haciendo o no lo estás haciendo, ¿sí? O sea, tenemos que tener en claro de que somos nosotros los primeros que debemos de cumplir lo que, de alguna u otra manera, los lineamientos que está dando el Estado, ¿sí? Ahora, va a ser el gerente general o el gerente de ese lugar quien debe de hacer cumplir lo que establece justamente el Estado, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo, como las municipalidades. ¿Sí? Van a salir leyes, van a salir decretos supremos, van a salir decretos de urgencia, van a salir hasta decretos de alcaldía o ordenanzas municipales o ordenanzas regionales, que es el dueño del local quien tiene que cubrir o proteger. Recordemos que en la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, hay un principio de prevención. ¿Sí? Entonces, yo entiendo de que todos queremos regresar a nuestras actividades, todos queremos volver a nuestras actividades para generar ingresos y que me puedan pagar si es que aún no me han reducido el sueldo que yo tenía. Y si soy empresario o comenzar a generar ingresos para poderle pagar a mi personal. Pero es importante que existan medidas de control que yo pueda establecer y demostrar que hice todo lo posible para que en mi área de trabajo, en mi centro de trabajo, personas, clientes o trabajadores no se infecten de este virus, ¿sí? Y ha salido también una especie de la inspección por parte de la SUNAFIL, donde la SUNAFIL ya no solo te pide lo que tú estás implementando para evitar el COVID-19, sino que tú le demuestres. Demuéstrame que estás verificando el lavado correcto de las manos. Oye, pero aquí está la lista de asistencia, la capacitación que le di, yo le puse este video y se lo expliqué durante 2 horas cómo debía de lavarse la mano. Perfecto. Tú le explicaste a tu trabajador. Ahora demuéstrame que él se está lavando de una forma adecuada. Demuéstrame que él tiene claro cuáles son los síntomas. Entonces, ahí ya viene un tema de mis medidas de control no solo están aguantadas en un papel, sino realmente las estamos viviendo en el día a día. ¿Por qué? De presentarse un caso confirmado en mi ambiente de trabajo, se va a volver a cerrar la actividad. ¿Sí? O sea, es así de claro. Por ejemplo, digamos, se especula de que la próxima semana, el próximo lunes, ¿correcto? Se van a activar los restaurantes. De confirmarse que uno de ellos está con el COVID-19, se va a cerrar su actividad. O sea, mi restaurante nuevamente va a cerrar. Mi panadería nuevamente va a cerrar. Mi fábrica nuevamente va a cerrar. Mi centro de esparcimiento nuevamente va a cerrar. Y yo aquí no puedo ocultar información. Entonces, yo como empleador, ¿correcto? Debo de garantizar todas las medidas de control que pueda tener. Ok. Tengo acá una pregunta de Mari Carmen Mota de Urbanova. Buenas noches, Luigi. ¿Cómo sería una buena práctica en los estacionamientos? ¿Qué recomiendas? En estacionamientos. Correcto. Mira, decirte de que un estacionamiento sí, un estacionamiento no, técnicamente va a ser imposible porque de repente la capacidad es limitada.
Pero sí, yo te recomendaría de que tú al ingresar, ¿correcto? Veas de que no haya otra persona que se está estacionando al mismo momento a tu derecha o a tu izquierda. Y si eso ocurriese, ¿correcto? Esperar que esa persona se baje, se aleje para que tú lo puedas hacer. ¿Sí? O sea, recuerda, distanciamiento físico. Yo en mi carro sé que no tengo el COVID-19. Fuera de mi carro no lo sé. Pero si veo a otra persona que está cerca, evito, me alejo, le digo que mantenga su distancia. O sea, no solo es el hecho de que yo miro hacia adelante y qué tanto yo estoy manteniendo mi distancia con la persona que está delante mío, sino también ver si es que la persona de atrás está respetando. Y si no lo está haciéndolo, de manera educada, darle a conocer de que debemos de seguir manteniendo esta distancia. Es lo que podría recomendarles por el tema del estacionamiento. Ok. Pregunta de Kelis Arrieta de TNC Contratistas. ¿El plan de seguridad para prevención del COVID-19 debe ser un documento diferente al plan de SST anual o se debe unificar? Yo creería que debería de ser el mismo. Más allá de que la norma nos habla de un plan específico para el COVID-19 y nos da cuál es el contenido mínimo que debería de tener este nuevo documento, yo creería que lo podríamos unificar, porque el tema del COVID-19 tiene que ir amarrado un poco con la parte de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. Y finalmente, la misma norma lo dice, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo quien tiene que aprobar. Ok. Tengo la pregunta de Carlos Vázquez de la empresa Daikin. La consulta es, ¿qué tan importante es la desinfección de los equipos de aire acondicionado, sus accesorios y los ductos de ventilación? ¿Si debe ser prioritario o cómo se puede manejar? Ya, el tema de la circulación del aire es una de las recomendaciones que también nos dan. Más que desinfección del aire acondicionado, yo creería que va por un tema del mantenimiento del aire acondicionado. ¿Sí? Garanticemos de que en cierta cantidad de tiempo, ¿sí? La cantidad de aire que existe en mi ambiente sea renovado. Eso es lo que se sugiere. En su mayoría de biografías que he leído nos dicen que al menos en 2 o máximo 4 horas se debe haber renovado el aire de ese ambiente hasta en 2 veces. Pero no es desinfectar el aire acondicionado, creería yo, sino hacerle un adecuado mantenimiento para que funcione bien. Ok. Pregunta de Brechner Barrera de Famal. ¿En las cabinas o túneles se puede usar agua ionizada? Te lo mencionaba ahí, o sea, realmente está demostrado de que tanto los productos químicos como el ozono, ¿correcto? Son productos que desinfectan superficies no vivas. ¿Sí? Eso es lo que nos ha dado la OPS, que es el Organismo Panamericano de Salud. Y justamente no recomienda, no es que prohíba, sino que dice, no recomiendo que este tipo de innovaciones, tecnologías, se usen con personas. Hasta que tengamos algún tipo de estudio realmente. Ok. En el caso de Miguel Salazar de Saizer, ¿qué opinas sobre la recomendación de usar un calzado especial y uniformes dentro de las oficinas, dejando en el ingreso, en un vestuario, casilleros, el calzado y vestido? Podría ser una opción, pero no olvidemos siempre el poder ingresar o salir, desinfectar nuestro calzado, ¿sí? Si bien es cierto, no se están recomendando utilizar las cabinas de desinfección, sí utilizar agua con cloro en concentraciones de 1 a 5 para poder desinfectar mi calzado. Y es lo que se va a tener que hacer. Yo debería tener una ropa para mis actividades en el trabajo y otra ropa para poder ir hacia mi centro, hacia mi hogar, ¿no? O sea, el traslado de mi casa hacia el trabajo. Ahora, esta normatividad también nos menciona un poco de que yo debería de buscar la forma para evitar de que mi calzado, cualquiera de los dos, entre en contacto con la ropa. Entonces tengo que ver qué tipo de bolsas le doy, si es que son bolsas independientes, una para la ropa, otra para el calzado, pero el calzado no puede entrar en contacto con las vestimentas. Y mi ropa de casa al trabajo no debe de estar en contacto con las superficies o el lugar donde estuvo la ropa de trabajo.
Es algo así, no lo dicen expresamente, pero nos dicen cada persona debería tener 2 casilleros. Ok. Bueno, yo quería complementar solamente con la pregunta anterior que tenía que ver con temas de desinfección en los túneles. Hay un dato que en el caso del ozono, para que sea, bueno, para comenzar solamente sirve para superficies, y para que sirva como desinfectante debe ser aproximadamente 2,5 partes por millón. Y la máxima exposición de una persona es de 0,2 partes por millón, un promedio de máximo de 2 horas. O sea, prácticamente el ozono es perjudicial para las personas y no aplicaría en los túneles de desinfección, ¿no? Pablo Jiménez de Te Gestiona consulta acerca de la alternativa de desinfección. ¿Resulta viable la utilización de luz ultravioletas como se hace en China? Como digo, para el tema de desinfección, podemos utilizar todas las tecnologías habidas y por haber para superficies, no para personas, para superficies, ¿correcto? Porque en la misma lámina o en el comunicado menciona ahí acerca de la radiación UV para personas. ¿Funciona para superficies? Sí. ¿Funciona para personas? No. Y es perjudicial para su salud. Es lo que menciona la OPS. Ok. John Montalbán de TNC Contratistas. Menciona quiénes deben velar por la seguridad y salud en el trabajo. Cuando se refiere a cantidad de trabajadores, ¿es para que aquellos que están en solo ambiente de trabajo o basta con la cantidad de trabajadores que están en planilla? Para saber si el empleador debe velar por la seguridad junto a una enfermera, según el decreto 003-98. Yo creería que eso va a un tema de planilla. No creería que vaya, o sea, no lo especifica, es igual. En la ley de seguridad y salud en el trabajo te dice, para 20 trabajadores tú necesitas un comité, menos de 20 trabajadores un supervisor, pero no especifica si es planilla o no es planilla, pero ya todos lo toman en cuenta que son planilla. Pero igual, más allá de que si sea planilla o no, debemos de ver por gestionar la mayor cantidad de recursos posibles, ¿correcto? Y viables que yo pueda tener para evitar de que yo, mis compañeros, puedan adquirir esta enfermedad. Ok. Ana Bernoy de Panorama. ¿Es viable el implementar un área de triaje o un pequeño tópico en exteriores, patio de oficina, por ejemplo, para evaluar a personas con síntomas del COVID-19? ¿O qué nos recomendaría? Sí, todas las pautas que nos mencionan tenemos que hacerlas antes del ingreso. O sea, en la toma de temperatura, hemos visto muchos videos y yo te recomiendo que sea en la puerta con tu termómetro tipo pistola a la frente, listo. Si resulta tener fiebre, ya pasaría a una evaluación ya por parte de un médico, ¿sí? Es lo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, aquí es importante también sensibilizar a cada uno de nuestros trabajadores, porque los síntomas es, digamos, algo subjetivo. Mientras que una temperatura, yo tengo un equipo para poderte medir, decir que me siento cansado, ¿correcto? Yo no puedo medir tu nivel de cansancio. O decirte que me duele la garganta o el pecho, yo no tengo un equipo para poder medir el dolor en las personas. Entonces, aquí es importante sensibilizar mucho a nuestros trabajadores y mencionarlos, ¿no? O sea, lo necesitamos como manos de obra, lo necesitamos como equipo de trabajo, pero es importante que tampoco te vayas al extremo donde quieras que te quedes en tu casa recibiendo tu sueldo, ni vayas al otro extremo de donde, sabiendo que posiblemente tengas tú la enfermedad, sigas yendo a trabajar y seamos más las personas que nos contagiemos. O sea, aquí ya viene un tema de cultura realmente. ¿Sí? Creería yo de que nos hubiese ido mucho mejor con la cantidad de personas confirmadas y personas que han perdido la vida en el Perú, si es que realmente hubiésemos sido conscientes de lo que debemos de cumplir. En temas de enfermedad, no intentemos sacarle la vuelta a la norma. No, pero la norma dice que sí puedo salir. O te dice que solo debe de ir una persona, pero va una persona por delante y el familiar va por la acera de frente, y si nos encontramos y la policía dice, no, lo digo que nos acabamos de encontrar, que no nos conocemos, etcétera, ¿no? Entonces, yo les recomiendo de
que en temas de seguridad y salud, y específicamente esto que ha paralizado la economía a nivel mundial, no le intentemos sacar la vuelta a la norma, seamos súper sinceros, reportemos lo que debemos de reportar. Si yo posiblemente tenga la enfermedad, debemos de tomarlo en cuenta para evitar de que más personas estén contagiadas. ¿Por qué? Todos los medios nos dicen que si hay una persona confirmada tiene que quedarse en aislamiento en casa. Y sí, es la forma. Salvo tengas algún tipo de dificultad respiratoria y tu vida corre peligro, vas a tener que ir hacia un centro de salud. ¿Por qué no te recomiendo que vayas a un centro de salud? Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Una persona que tiene alguna enfermedad, sus defensas bajan. Entonces, el hecho de ir a un centro de salud es el lugar donde existe la mayor probabilidad de adquirir alguna enfermedad. Si yo entré con gripe, voy a terminar saliendo con otra enfermedad. Entonces, el mejor lugar de aislamiento va a ser mi casa. Pero hay ciertas recomendaciones. Yo debería estar en una habitación que tenga la mejor ventilación. ¿Sí? El cuarto más ventilado es donde yo debería de estar. La persona confirmada debería de, en lo posible, utilizar un servicio higiénico que no sea utilizado por las otras personas. Si es un departamento, una casa donde tengo más de 2 servicios higiénicos, pues destinemos un servicio higiénico para esa persona que sabemos que está confirmada. Esa persona que está confirmada, que ya sabemos que tiene la enfermedad, tiene que utilizar su mascarilla en todo momento cuando vaya a salir de ese cuarto. Y deberían de tener un plato, unos cubiertos, una toalla, etc. La ropa de esa persona no se puede mezclar con la ropa de las demás personas de la casa. Entonces, si yo cumplo eso, no quiere decir que porque mi hermano está con COVID-19, todos los de la casa tengamos COVID-19. Pero si él está confirmado, tenemos que tratarlo como tal y no alarmarnos. El tema psicológico pesa mucho aquí, ¿correcto? Entonces, es importante tomar en cuenta ello. Tener una persona con COVID-19 en casa no es un riesgo, siempre y cuando yo tome en cuenta las medidas que debo de tomar. Ok. Tengo acá una pregunta de Jaime Yorca de National Facility. Si el pulverizado manual al 70% con alcohol etílico es viable. Rociado nebulizado se refiere, ¿no? Sí, me imagino que es para el tema de la desinfección de manos, me imagino. No. ¿Correcto? Nebulizado, el rociado nebulizado en ambientes, ¿no? Con alcohol al 70%. Pero es que eso es para un proceso de desinfección, realmente, creería yo. No es de que si yo aplico alcohol nebulizado por todos mis ambientes, va a morir el coronavirus. No, o sea, recordemos, limpieza y desinfección. O sea, las técnicas de limpieza y desinfección que conocemos de hace 5, 10, 15, 20 años van a terminar siendo las mismas para seguir realizando la limpieza y desinfección de cualquier superficie no viva en mis ambientes. Sea mi casa, sea mi lugar de trabajo, el transporte, etc. Ok. Pregunta de Hilary Carolina de National Facility. Si una empresa tiene trabajadores destacados a clientes varios, ¿estas sedes deberán contar con un médico ocupacional si superan los 100 trabajadores? La sede principal, sí. Eso está claro. La sede principal, sí. Ahora, yo como outsourcing, tercerizador, mano de obra, tengo que garantizar que mi trabajador no se vaya a contagiar. Muchas de las grandes empresas lo que están haciendo es pedirles sus protocolos, ¿correcto? Los protocolos de prevención o medidas preventivas a cada contratista. Hey, ¿tú quieres reactivar tus actividades? Perfecto. Cuéntame cómo vas a tratar esto de aquí. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Hay muchas personas, ¿sí? Hay muchas empresas pequeñas, MIPES, que dicen, Luis, ¿y ahora cómo voy a tener a un médico ocupacional si solo somos 10, solo somos 12 o solo somos 5? Y dependiendo del servicio, yo subcontrato más personas para realizar ese servicio de mantenimiento o ejecución. Entonces,
Importante el poder acercarme hacia las medidas que tenga también mi cliente. Y en su mayoría, demostrar de que yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para mí, para que esa persona no adquiera la enfermedad y tengo que regirme un poco a lo que ellos están haciendo. A las finales, seas empresa pequeña o empresa grande, las medidas van a ser las mismas, considero yo. Ok. Pero sí deberíamos de apoyarnos de aquellas que tienen un médico, ¿no? Sobre todo para hacer el monitoreo diario. Nos dice, una persona confirmada debe de recibir un monitoreo diario del médico ocupacional. Ok. Pregunta de Juan Martel, de Grupo Nacional. En el caso de empresas de servicios que destaca personal a las instalaciones de los clientes, ¿cómo se debe aplicar la ficha de sintomatología COVID-19, anexo 2 de la RM 230-220 del MINSA? Esto debe realizarlo un médico ocupacional o un enfermero ocupacional de la organización, o lo debe realizar el dueño de las instalaciones, llámese el cliente. Esto debe realizarse a diario, o cómo debe ser realizado, teniendo en cuenta que no se puede contar con 50 enfermeros o 50 médicos. No lo especifica y es la resolución ministerial 239, ¿sí? No Sí, correcto. 239, sí. 239-220-MINSA. Ajá, sí, 2020, sí. No lo especifica, no especifica frecuencia, pero ahí es algo importante que debemos de tomar. Yo puedo hoy día adquirir el COVID-19 y recién se va a comenzar a manifestar de aquí al 6º o 7º día. Entonces, por esta razón, que hay una variación de 1 o 2 días, es recomendable que se haga todos los días. Es por eso que la medición de la temperatura, ¿correcto? Se tiene que hacer al inicio del turno y al término del turno, cuando mi actividad es de bajo riesgo. Si mi actividad es de riesgo medio, alto o muy alto, la medición de la temperatura se va a hacer al inicio del turno, a la mitad del turno y al culminar el turno. Eso quiere decir, en promedio, cada 4 horas. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿lo puede hacer un médico? ¿Lo puede hacer un enfermero? Realmente debería ser una persona que haya sido entrenada para hacer la toma de las muestras. ¿Sí? Si yo no sé tomar la temperatura, si yo no sé cómo preguntarle al trabajador, realmente, como dice, ¿no? Yo no voy a tener 50 médicos o 50 enfermeros para tomarle, pero es importante de que el trabajador sea súper sincero. Y aquel que presente 2 o más síntomas, ya sea, digamos, evaluado por el médico. De los 50, de repente me termino quedando con 3 o 4. Esos sí pueden ser tratados por el médico ocupacional o por el enfermero, ¿no? La pregunta de Jason Ramírez, de Sodexo. ¿Es recomendable el uso de pediluvios en ingresos principales de oficinas o edificios? ¿Pediluvios se refiere a la limpieza de pies? Sí, o sea, debe ser referido a algún accesorio para los pies, ¿no? Sí, sí, me imagino que es las famosas bandejas con algún tipo de material, sea plástico o telas que tienen agua con lejía y terminan desinfectando los zapatos. Sí, es una buena medida de control, sobre todo para el ingreso o la salida del personal, ¿no? Ok. Patrick Sánchez, de HSE Servicios. Si se detecta a una persona con sospechas de COVID durante el desarrollo de las labores, ¿todos los que estuvieron en contacto con este trabajador entrarían en cuarentena por 14 días? A ver, ¿qué entendemos nosotros por entrar en contacto? ¿Sí? Ese es algo que debemos de tener claramente. Ahora, que todas esas personas terminen entrando en cuarentena, yo lo veo que va a ser súper complicado, pero sí que posiblemente le apliques a él nuevamente la evaluación, ¿correcto? Si presenta fiebre, si tiene dolor de garganta, dolor de pecho, cansancio, dificultad respiratoria, etc. Porque yo puedo entrar en contacto de mano a mano con una persona que tiene el COVID-19 y que está confirmada. Pero antes de seguir mi actividad, yo fui a lavarme las manos, ¿sí? Por eso se recomienda que no te toques los ojos, la nariz, la boca.
Yo me lavé las manos, eliminé el virus, ¿correcto? Eliminé el virus y no he sido, digamos, portador o he sido confirmado con este virus. Es algo que debemos tomar en cuenta. Ahora, ¿es difícil no tocarse la cara cuando tengo una mascarilla? Sí, es correcto. O sea, si yo tengo la mascarilla, es muy probable que a cada rato estoy tocándome aquí, o estoy levantando, o jalándome así. O en todo caso, hay algunos que ni siquiera sabemos cómo utilizar la mascarilla. Voy a quitar el fondo para que lo puedan ver. Hay algunos que ni siquiera sabemos cómo utilizar esta mascarilla de 3 pliegues. ¿Correcto? La utilizamos de esta forma y consideramos que la estamos utilizando bien. La forma correcta de utilizar esta mascarilla es hacerle un nudo en cada extremo. Si yo le hago un nudo en cada uno de los extremos, voy a comenzar a simular hacer la mascarilla que realmente yo podría utilizar. Luego de esto, introduzco la parte que quedó fuera. Doblo la parte de la nariz. Y esta es la forma como ahora me va a quedar la mascarilla. Un sello más hermético para evitar justamente de que por la parte de aquí puede ingresar. Entonces, son cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de capacitar en personal para el uso de las mascarillas. Sea una N95, sea una de 3 pliegues, porque ojo, la N95 nos están recomendando que se las dejemos para el personal médico, ¿sí? Para el personal asistencial. Y las N95 ya se han incrementado también en costo, entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de ver qué medidas de control van a ser adecuadas para mi organización. Ok. La siguiente pregunta, en realidad tenemos muchísimas preguntas, creo que esta ya sería la última. Es una pregunta de Elizabeth Canda de ISIL. ¿Es obligatorio hacer la prueba molecular o rápida en el retorno a oficinas o solo es en caso de que se presuma que sea un caso positivo? Para las actividades de mediano, alto y muy alto riesgo es obligatorio. Lo establece la norma que ha sido aprobada el día de ayer. ¿Sí? Nos dice, toda persona debería de, para su evaluación, luego identificar el tipo de riesgo que somos, ¿correcto? Para realizar el regreso a las instalaciones, le voy a aplicar la ficha, debo de controlar su temperatura corporal y aplicar la prueba serolográfica o molecular, de acuerdo a las normas del sector salud, ¿no? Ok. Para muy alto, alto y mediano riesgo. Ok, bueno, me piden por ahí quedarnos un rato más con las preguntas porque hay varias. No, dale. A ver, Carlos Ludeña de Cebre. En los edificios que administramos, la mayoría, por no decir todos, tienen un sistema HVAC, o sea, de aire acondicionado y ventilación. Se ha escuchado que el virus COVID dura un tiempo en el aire. Por tanto, ¿sabes de alguna recomendación con respecto a los filtros de los sistemas de aire acondicionado? ¿Existirán protocolos con respecto a este tema? En el aire dura 3 horas. Sí, son los estudios que tengo yo de México, los últimos que nos han compartido. La forma de los filtros realmente te la va a decir el mismo fabricante. O sea, no tiene que cambiar nada con relación a lo que vamos a hacer ahora. Seguir las recomendaciones del fabricante. Si el fabricante me recomienda cambiar los filtros cada cierta cantidad de horas de trabajo, lo hago. Si es cada cierta cantidad de tiempo, lo hago de esa manera. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a comenzar a intervenir los equipos cuando ya comienzan a fallar. Y no es esa la idea, ¿no? O sea, hay mantenimientos preventivos, hay mantenimientos correctivos y tenemos mantenimientos predictivos. Entonces es importante comenzar a ver qué tipo de mantenimiento yo requiero para ese tipo de equipo. Ok.
Luis Castro de Eulen. ¿Cómo actuar con el flujo de personas en el uso de los servicios higiénicos en oficinas o centros comerciales? Si estos fueron diseñados en cantidad de acuerdo al RNE y por bioseguridad se tiene que anular algunos aparatos sanitarios, algo que tenías en tu presentación, ¿no? En el PPT. Ah, ya. Es que, digamos, la cantidad de personas que tú vas a tener en los lugares públicos va a disminuir. Entonces, si disminuye la cantidad de personas en un lugar público, va a disminuir también la cantidad de personas que van a necesitar estos ambientes sanitarios, ¿no? Lavamanos, servicios higiénicos, urinarios, etc. Pero aquí ya viene un tema de un control de ingresos y salidas, ¿no? Es por eso ver cuántas personas tengo yo dentro de mi servicio higiénico. Es que es algo, lo que estamos viviendo es algo atípico. ¿Correcto? Entonces, mientras que esto dure y sepamos cómo vamos a realmente seguir viviendo, debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos. Si antes tú ibas con la enamorada, con la esposa y los hijos al centro comercial, al cine, a comprar ropa, dudo que ahora vayas a hacer las actividades tal cual. Por ejemplo, los cines ya están cerrados hasta fines de año, que es la última disposición. No van a haber lugares donde van a haber gran cantidad de personas. Entonces, la cantidad de gente que van a necesitar los servicios higiénicos va a disminuir. Y entendamos de que, en el peor de los casos, debo de llevar un control de cuántas personas tengo dentro, para evitar justamente que el distanciamiento físico se rompa. Ok. Artemio Silva de FMSAT. El cumplimiento del distanciamiento del personal según actividad empresarial, ¿no? Aforo, uso de ascensores, etcétera, ¿conlleva actualizar el certificado de INDECI? No, yo creería que no. No hay emisión alguna, no hay comentario alguno de Defensa Civil ni de INDECI, pero yo creería que no, como te decía, ¿no? Es una situación atípica que lo que hace es obligarnos a adecuar las condiciones para que el virus no se propague. Eso no quiere decir de que porque yo ahora voy a tener que tener ya no 1 metro cuadrado por persona, sino 2 metros cuadrados por persona, vaya a reducir mi aforo, porque eso no está establecido. Yo creería que no va a haber actualización en eso hasta que se normalicen las cosas. Ok. Enrique Rivas de Alteliza. Hacer un monitoreo de partículas o estudio de ambientes tendrán que hacerse más seguido debido a los temas de contaminación o polución o quizás virus. La norma en general, antes de que esto ocurra, nos habla de monitoreos periódicos. ¿Sí? ¿Qué cosa es algo periódico? No lo dice. ¿Lo puedo hacer cada año? Sí. ¿Lo puedo hacer cada 6 meses? Sí. ¿Lo puedo hacer cada 3 meses, 1 mes, cada semana, cada día? Sí. Solo me dice que sea de manera periódica. Pero ¿cuál es el criterio que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder planificar mis monitoreos? Yo hago un monitoreo hoy ¿para qué? Yo hago un monitoreo en el día 0 para saber cómo estoy. Ese monitoreo va a traer consigo saber cuál es mi nivel de contaminación, pongámoslo así. Si es alto, me van a dar ciertas recomendaciones o sugerencias. Luego de que yo tome en cuenta estas recomendaciones o sugerencias, tengo que ver si estuvo en rojo, intentar bajarlo a amarillo. O si estuvo en amarillo, intentar bajarlo a verde. Es allí donde yo voy a hacer otro monitoreo y demostrar de que esas medidas de control que yo he establecido son adecuadas para evitar de que el personal se contagie. Entonces, ¿que debería ser en el mundo ideal? Sí, o sea, ¿quién no quiere saber cómo estamos hoy y si las medidas de control que hemos establecido, implementado, ha hecho que la posibilidad de que nos contagiemos se haya reducido, ¿no? Pero no está establecida una frecuencia como tal. Que es una forma de demostrar que yo estoy trabajando de manera preventiva para evitar de que los trabajadores se contagien, sí. Ok. A ver. Mayra Checa de Latam. ¿Qué pasa con el personal destacado? Outsourcing, terciarización. ¿Debe tener un plan de prevención para cada cliente? Como por ejemplo vigilancia, servicios de limpieza, ¿no? Que son con personal destacado.
seamos sinceros, ¿no? Este plan de prevención debería de ser algo así como nuestro plan de respuesta a emergencias. Si yo lo hago muy general, la gente no va a saber qué hacer. Si yo lo hago muy específico, ¿correcto? Va a traer consigo de que cada área, cada persona sepa qué hacer. Lo mismo va a ocurrir aquí. Yo puedo tener un plan general como organización para aquellos que estamos dentro de un ambiente, pero en alguna parte de este plan yo puedo establecer qué debería de hacer la persona asignada a tal proyecto, al proyecto A, al proyecto B, al proyecto C. Si no quieres que tu plan sea muy extenso, puedes hacer plan por cada servicio, por cada cliente que puedas tener. Pero en su mayoría es importante que aterricemos nuestro plan a la realidad de cada puesto de trabajo. No solo es copiar, pegar y cambiar el logo del cliente, sino realmente yo tengo que decir qué medidas de control sí tengo en esta sede A que en la sede B no tengo. Por ejemplo, de repente, un cliente sí tiene un tópico y es el médico o el enfermero del tópico quien le mide la temperatura. Pero en el cliente B ni siquiera, es una persona que está cuidando un almacén donde no hay gran cantidad de movimiento. ¿Cómo yo le voy a demostrar que estoy haciéndole la toma de temperatura a esta persona? Entonces, ¿van a aparecer aplicativos? Sí, como por ejemplo, uno de lo que yo les compartí es llegar a un aplicativo. Sí, el pasaporte COVID-19 termina siendo un aplicativo. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta aquellas medidas que sí voy a poder demostrar ante una inspección, ante la gran cantidad de personas que puedan estar infectadas, etcétera, que es realmente implementable y aterrizado a mi realidad. Ok. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Romero de Club Redata. ¿Cómo nosotros como Facility Managers podemos llegar al Estado para como grupo poder apoyar con protocolos definidos base para los rubros que manejamos? ¿Cuál es el mejor camino? Wow, una muy buena pregunta. Te soy bien franco. Me extraña mucho de que el Ministerio de Trabajo no haya sido involucrado en la elaboración de este último decreto supremo del Ministerio de Salud. Estuvo Salud, estuvo Produce, estuvo el Ministerio del Ambiente, pero no estuvo el Ministerio de Trabajo. Entonces, realmente, ¿cuáles son los estamentos para poder dar a conocer? Es que entre mucha contradicción. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo iba a sacar un protocolo de qué es lo que debemos de tomar en cuenta para regresar a nuestras labores. Sí, y creo que o se pusieron la soga al cuello o lo hicieron muy, muy light, que no lo ha emitido el Ministerio de Trabajo. Entonces, creería que estoy haciendo una opinión personal, creería que el Ministerio de Trabajo está intentando cuidarse, ¿sí? Como diciendo, oye, pero tú dijiste que yo implementando eso la gente no se iba a enfermar, ¿sí? Entonces, ha dejado de ser juez y parte, ¿no? Porque denuncias por el COVID-19 estoy seguro que van a comenzar a aparecer. Entonces, lo de restaurantes lo hizo producción. Lo de retornos al puesto de trabajo lo ha hecho salud. Y salud menciona el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces es algo raro que no haya estado o no haya sido emitido por parte del Ministerio de Trabajo. Es lo que me extraña, ¿no? Pero sí, veamos, déjame consultar porque nosotros formamos parte del círculo de especialistas del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Comité Regional del Callao, para ver de qué manera ellos están elaborando algún tipo de protocolo, normatividad, para darle alguna opinión y ver sobre todo qué es viable y qué no es viable ejecutar. Sí, yo puedo poner muchas medidas de control, pero mi bolsillo no me va a dar para ejecutar toda esa cantidad de medidas de control. O de repente, ahorita, al día de hoy, ya se le comienza a dar el peso real que necesitaba la salud ocupacional, pero no voy a tener tal cantidad de médicos ocupacionales para que puedan atender a todas las empresas. Entonces, son ciertas cosas que debemos de comenzar a pulir, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de médico ocupacional,
ahí es bien clara la norma y menciona de si el empleador no tiene médico ocupacional, puede recurrir a algún centro de salud. Eso es lo que dice, pero no te dice cuál, no te dicen cuándo. Te dice, puede acercarse a un centro de prevención de riesgos del trabajo, CEPRIT de salud. O sea, puedes ir a de salud. Entonces, ¿cuántas empresas ya estarán haciendo cola para que salud les dé el soporte para poder cumplir esto? O sea, esa es la realidad de las cosas. Ok. La siguiente pregunta también de Juan Carlos Romero de Club Regatas. Luego de terminada la cuarentena, si aún sin poder abrir todavía al público, ¿se podrá trabajar con personal mínimo indispensable cumpliendo protocolos? ¿O nadie entra hasta que el gobierno autorice la apertura económica de ese rubro específico? ¿Quién hace el mantenimiento mínimo de instalaciones o de no permitir el ingreso de trabajadores? No, tenemos que esperar lo que diga el Estado realmente, ¿no? En teoría, después del Día de la Madre ya se comienzan a activar ciertas actividades. El único problema es que sí, o sea, intentamos sacarle la vuelta a la ley. Yo creería que si todos cumpliéramos lo que está pidiendo el Estado, ya esa curva hubiese bajado, estuviese controlada. Pero decimos, no, no, es que yo le estoy brindando un servicio, voy a hacer otro tipo de actividades, pero quiero pasar que voy a estar dándole servicios al sector alimenticio, por ejemplo. Y mientras que construcción está esperando de que se active, pero dicen, no, pero construir una casa ahorita no es prioridad, ahorita es evitar de que la gente esté en la calle, sí, pero las empresas constructoras están necesitando seguir con sus proyectos y generar ingresos para pagarle a la gente que está en planilla. O el albañil que trabajaba de manera diaria también está necesitando hacer sus actividades para recibir algo, porque esperemos de que esto no salga fuera de control y comiencen a haber robos, asaltos, etcétera, porque la gente ya sus ahorros se les está acabando y no a todos está llegando la ayuda del Estado como quisiéramos que llegue realmente. Entonces, creería que a medida de que se pueda, se van a ir autorizando el hecho de que todas las actividades vuelvan a la normalidad, ¿no? Se habla de diciembre, realmente, se habla de que hasta finales de año no todo va a estar normal, pero sí, o sea, si hay algo que tengamos que corregir, pues lo decían en los primeros días de la cuarentena, ¿no? Ya, ustedes dicen aislamiento total, pero ¿qué pasaría si yo necesito un gasfitero ahorita en mi casa? Entonces lo mismo ocurre, ¿no? O sea, hay temas de exclusiones, pero hay que saberlas cómo hay que sustentarlas, creería yo. Ok. David Díaz de Engie. En la realidad, en campo los técnicos van de sus casas a las instalaciones del cliente. Y es ahí donde se cambian y guardan sus prendas en la misma mochila. ¿Qué recomendación o cambio deberían tomarse o qué buena práctica dentro de ese proceso se debe dar? Listo. Él mismo se respondió. Si se cambia o guarda sus cosas en la misma mochila y no hay otra forma, que tenga una mochila adicional. ¿Sí? Una mochila adicional o bolsas que sean realmente impermeables, que eviten de que entre en contacto con las demás cosas, de una forma que justamente evite. O sea, el objetivo del por qué yo estoy dejando la ropa en el mismo lugar de trabajo para que el empleador sea quien lo lave, es evitar llevar el virus a mi casa. Entonces, yo tengo que, como trabajador, darle, entender de qué forma puedo evitar llevar el virus a mi casa. ¿Sí? Entonces, es cambiándome de ropa, perfecto. Si yo me cambio de ropa, pero en la misma mochila tengo la ropa limpia con la ropa sucia, ¿qué va a ocurrir? Contaminación cruzada. Entonces, ¿cómo lo evito? Si se puede tener dos maletas, perfecto, dos maletas. Si yo a esa maleta le puedo hacer un compartimiento dividiéndolo, háganlo, pero sí es importante de que evitemos llevar esta enfermedad, este virus a nuestras casas finalmente, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es de Efraín Llerena. ¿A partir de cuánto tiempo? A ver, dame un rato que se me fue la pregunta. ¿A partir de cuánto tiempo ya no sería un riesgo que se reincorpore un trabajador recuperado? Yasmín, ¿estás en línea? Un tema médico.
¿Puedes activar tu audio, Yasmín, por favor? ¿Ya se lo Sí. activé? Sí. Ya, Ya, ahora sí. sí. Ya veo, ¿qué tal? ¿Podrías repetirme la pregunta para darles mejor alcance? Sí, a ver. La pregunta de Efraín Llerena. ¿A partir de cuánto tiempo ya no sería un riesgo que se reincorpore un trabajador recuperado? Un trabajador recuperado, ¿en qué sentido? Si es que ha estado hospitalizado o solamente ha tenido cuarentena en casa. Bueno, me imagino que debe ser alguien que ha sido caso positivo, ¿no? Claro, tenemos, bueno, ampliaré un poco más sobre esa respuesta. Sucede que la normativa que ha salido, la 239-2020, el día de ayer, ha dado ciertas pautas como médicos ocupacionales, como ya bien Luigi lo ha mencionado. Pero el día de hoy ha salido la norma 240-2020, en la cual sí se hace hincapié a los protocolos y cómo vamos a proceder. Si nosotros tenemos un trabajador que ha dado positivo y ha presentado sintomatología leve, ha terminado sus 14 días de cuarentena, lo ideal sería que se le tome una prueba rápida y si es que no ha presentado sintomatología, 3 días previos podría reincorporarse al trabajo. Si tu trabajador ha estado hospitalizado y le han dado de alta médica, ojo, hay algo que hacer un hincapié allí. Si nosotros tenemos un trabajador que ha estado hospitalizado dentro de los criterios de alta médica hospitalaria, es decir, que del hospital pase a su casa, tiene que tener 3 días sin haber presentado sintomatología alguna. Entonces regresa a casa, pero todavía permanece en cuarentena domiciliaria. Y a él, a partir de que esté en la casa, vuelve a la casa, tendría que estar 14 días más en cuarentena y posterior a ello poder retornar al trabajo. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque hay estudios que avalan que pese a que la enfermedad dura 14 días, son 15 días posteriores que todavía emite o emana lo que es la carga viral y puede contagiar. Entonces, tomamos esta separación, por decirlo así, o esta condición para darle los 14 días a posteriori al hospitalizado y los 3 días sin sintomatología a aquel que ha estado en cuarentena domiciliaria. Ojo, esto lo hace el médico ocupacional porque ahora el Estado peruano, MINSA, instituciones privadas y de salud ya no se dan abasto. Entonces, nosotros como médicos ocupacionales somos quienes vamos a dar el alta acorde a la normativa actual, ¿no? Para acotar. Gracias, Yasmín. De nada. Gracias, Yasmín. Martín Purizaga, de Media Network. Tengo personal por recibo por honorarios, artistas. ¿Cómo hago para controlar o identificar que está dentro del grupo de riesgo? Para controlar si está o no está. O sea, tengamos que tener en claro que cuando yo establezco si es que la persona es de riesgo, ¿no? Y los criterios son claros. Mayor de edad, si sufre de hipertensión, si tiene obesidad, diabetes, gestante, etc. Si eso ocurre, esta persona no debería de ir a trabajar. ¿Sí? Esa persona no debería ir a trabajar. Ahora, que por ahí podamos decir, sí, pero es una persona indispensable para hacer mi servicio, bueno, creería yo que ya a la actualidad nadie es indispensable, pero no podemos poner en riesgo hacia las personas, ¿correcto? Entonces, si la persona está de riesgo, evitemos de que vaya a trabajar, realmente, o sea, es por eso que me dice, si puedes hacer tu trabajo desde casa, hazlo. Entonces aquí ya viene el tema del teletrabajo, sí, que no puedo concentrarme, que mis hijos están haciendo mucha bulla, no, que adicional, si son en la sociedad machista de Perú, no, es que si yo soy la esposa de la casa, adicional a hacer teletrabajo, tengo que cocinar, lavar, ya creen que soy una chacha, tengo que hacerle que mis hijos hagan el tema del aula virtual, etcétera. Entonces, hay algunas personas que van a querer más bien irse al puesto de trabajo o a la empresa para trabajar en vez de hacerlo de casa. Entonces aquí viene un tema de, por ahora, ya que aún no estamos en el pico de la pandemia en el Perú, evitemos salir de casa, es la recomendación que yo les daría.
Ok, la siguiente pregunta de Roberto Isuski de Ascensores S.A. Otis. ¿El control de aforo en los edificios públicos tendrá alcance a las cabinas de los ascensores? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿El control de aforo en los edificios públicos tendrá alcance a las cabinas de los ascensores? Específicamente, ¿qué es una cabina? ¿Es Bueno, dentro del ascensor? dentro del ascensor, ¿no? Ya, es que ahí igual, si el aforo inicial era 8, eso va a tener que disminuir a 4 o 2. Yo realmente necesito 1 metro de distancia. No me habla de 1 metro cuadrado, no me habla de 50, de una mayólica de 50 donde yo puedo estar parado. Es por eso que en una de las imágenes que yo les mostraba, ¿correcto? Es muy probable que en ese ascensor entrarían 8 o hasta 10 personas, creería yo. Pero por la medida se reducía a 4. Entonces se va a establecer, el nuevo foro se va a establecer realmente al área del ascensor, que yo creería que va a ser mucho menor que el 50%. Si mi ascensor era de 12, es muy probable que menos de 6 personas estén allí. Si era de 9, menos de 4 o 4, cosas así, ¿no? Ok. Alexander Peña de Famal Group. Siendo una empresa de retail, ¿qué es lo adecuado sanitizar o desinfectar? Todo. Realmente todo lo que pueda estar en contacto con las personas es lo que yo tengo que limpiar y desinfectar. Okay. Desde pasamanos, o sea, tenemos que comenzar a pensar cuáles son todos los lugares donde una persona podría tocar. Tampoco quiero ser tan extremista. No, Luigi dijo todo, hay que limpiar los focos y hay que limpiar... No, o sea, todas aquellas cosas que una persona podría tocar. Sí, es algo así. Un experimento súper que me gustó mucho fue aquella persona que fue al supermercado con su mascarilla y con sus guantes. Sí, y esta persona iba, tocaba la fruta, ya contaminó la fruta. Listo, la metió. Luego se tocaba su pelo, se tocaba la mascarilla o tocaba las llaves. Entonces, ella pensaba que porque está con los guantes están protegidos y no es realmente cierto. Entonces, igual, evaluemos qué es lo que normalmente la gente toca. Ah, mira, está tocando el timbre, está tocando el botón del ascensor, está tocando el pasamanos, toca esta parte para abrir o cerrar la puerta, toca esta parte para jalar la silla, toca esta parte para abrir esto de aquí. Es por eso que en muchos de los videos que he visto tratemos de hacer las cosas que hacíamos con las manos, con los codos. O sea, si era necesario de que yo agarre algo para abrirlo, intentemos hacerlo con otra mano, con otra parte del cuerpo que no sea mi mano. ¿Por qué? Porque si yo me llevo mis manos a los ojos, la nariz o la boca, es el medio de transmisión. ¿Por qué nos piden lavarnos las manos durante 20 o 30 segundos? Es para evitar yo pasar el virus de mis manos a mi organismo. O sea, no debería de llegar a una mucosa. Entonces, ¿qué limpio, qué desinfecto? Comencemos a evaluar qué es lo que mis compañeros, yo o los demás comienzan a tocar. Y esas son las zonas donde sí o sí deberíamos de limpiar y desinfectar. Lo que se manipula con mayor constancia, ¿no? Correcto, sí. Es el lugar donde va a persistir el virus con mayor tiempo, con mayor probabilidad de que esté ahí. Y ahí acorta la frecuencia de desinfección para esos, Sí, de puntos acuerdo. de mayor manipulación. Uh-huh. Ok, Carlos León de Sizer. Si un colaborador tose en una de las instalaciones del cliente y el encargado procede a retirarlo, ¿se puede entrar en conflicto entre el colaborador en conflicto el colaborador se puede sentir discriminado por una simple gripe? Bueno, es que, ¿cómo saber si es una simple gripe o no? Sí, hasta que... Es que aquí ya estamos en no una situación normal. Sí, antes una gripe, un estornudo era normal. Ahora una gripe, toser o un estornudo hace que todos nos alarmemos. Y ocurre hasta en los medios de comunicación, ¿no? Si el presidente estornuda o si el presidente tose, ya creemos que tiene el COVID-19. Entonces, veamos realmente dónde tosió, por qué tosió y hagámosle las preguntas, ¿no? Si que pase la evaluación con el médico ocupacional, ¿tuvo alguno de estos síntomas en los últimos días?
ha estado en contacto con una persona confirmada, etcétera, o no. Porque la norma menciona, ¿no? Si tose, se tiene que paralizar absolutamente todas las actividades. Si estornuda, se paraliza todo y se vuelve a desinfectar el lugar. Entonces, discriminación, que me denuncies por discriminación en estos casos es algo, son temas preventivos. Entonces, si tú estás con gripe, yo preferiría, de manera personal lo digo, que no vayas a trabajar a que me alarmes a los demás y que digas que seas parte de un punto o te hagan bullying diciendo que tienes el COVID-19, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es de Ronald Vázquez. Bueno, ya faltan pocas preguntas, a ver si No, dale, tranquila, tranquila. Estamos contestar aquí para todas, ¿no? servirles. Creo que muchos no tenemos nada que hacer en este momento también. Mejor que estar acá. Ronald Vázquez, de Bajo Consultoría y Servicios. La implementación de unidades médicas en las organizaciones puede implicar zonas de alto riesgo por el espacio y manipulación de residuos peligrosos en el personal de limpieza. Sí, el personal de limpieza que lleva los residuos de personas con COVID-19 también está contemplado dentro del tipo de riesgo 3, ¿sí? O sea, el alto, perdón. Bajo, medio, alto y muy alto. Está contemplado dentro del 3. Ahora, aquí el tema es, sí, explicar y capacitar bien a mi personal. Recuerda, el nivel de riesgo es del puesto de trabajo, no de tu empresa. Entonces, yo tengo que hacer una evaluación del puesto de trabajo. Yo soy gerente general, hago trabajo administrativo. Por más de que sea el gerente general de la clínica o del hospital mayor de atención de los panamericanos, etcétera, mira, mi puesto de trabajo es bajo, pero el médico o el enfermero que está tomando la muestra de las personas con COVID-19 es muy alto, es puesto de trabajo, ¿correcto? Entonces, yo debo de establecer las medidas de control necesarias para evitar de que esta persona se pueda contagiar. Si antes se colocaba un solo guante, ahora podría yo brindarles 2 guantes, un guante quirúrgico y un guante de protección mecánica, abrasivo, etcétera. O sea, pero digamos tenemos que evaluar las medidas de control para evitar de que el contagio se dé por temas biológicos. ¿Cómo voy a cerrar? ¿Cómo voy a terminar de cerrar la bolsa? ¿Sí? O sea, debemos de respetar los límites para el llenado de las bolsas, para el traslado de los residuos, etc. Okay, igual el personal pues, de limpieza está en contacto con todas las excretas de los servicios higiénicos, pues, ¿no? Por más que no sea de una clínica, sino de las oficinas. Sí, y o sea, realmente vamos a necesitar mayor cantidad de recursos, ¿no? No es lo mismo que yo agarre el tacho y lo basee sobre un tacho más grande que ahora yo tenga que agarrar la bolsa, quitarla, amarrarla y meterla dentro de la bolsa. No, Luigi, pero una bolsa nos servía a nosotros durante una semana y cada semana lo cambiamos. Pues bueno, dadas las circunstancias, no voy a pedir que mi personal de limpieza meta la mano sobre el tacho para que saque estos papeles. ¿Sí? Es mucho más fácil sacar la bolsa que voltear el tacho o que lo saque con la propia mano. No es que le estoy dando guantes, o sea, tratemos de, en jerarquía de controles tenemos 5, ¿sí? La primera es la eliminación, la segunda es la sustitución, la tercera son medidas de ingeniería, la cuarta son medidas administrativas y la última opción que yo tengo son los equipos de protección personal. Es la última barrera que tengo. Entonces, pensemos en qué puedo hacer yo antes de darle un guante, unos lentes, un protector buconasal, etc. ¿Qué puedo hacer yo antes para que él no se contagie? Ah, Luis, ¿sabes qué? Ya los papeles por esta temporada ya no los vamos a recoger, sino les vamos a pedir que lo introduzcan dentro del inodoro. Puede ser una forma, sí, o sea, ya no estoy generando residuos que tengan que levantar mi personal de limpieza. No, pero los está atorando, listo, sustitución. Ya, ¿qué es lo que yo puedo usar? ¿Sí? Un papel higiénico, alguna otra opción de limpieza que podamos tener, ¿sí? Frente a una medida de ingeniería. Ah, ¿sabes qué? La persona se va a acercar, pero no lo va a tocar con las manos. Lo va a tocar con vamos a diseñar un brazo hidráulico, una especie de una pértiga donde él va a poder
encerrar o ponerle un precinto a la bolsa para ir recién tocarla. Entonces, hay que comenzar a hacer funcionar nuestras neuronas para ver qué medidas de control voy a establecer para evitar entrar en contacto con el COVID-19 en todos los aspectos. Y los que están más en riesgo realmente es el personal de limpieza, ¿no? Claro, hay una buena práctica también es el usar papel higiénico biodegradable, ¿no? Para poder eliminarlo a través del inodoro, como indicas. Sí, es una forma realmente. Ok, la siguiente pregunta es de Tadashi Nakamoto de la empresa TAC. Ni para el gobierno es fácil conseguir los test. ¿Cómo las empresas van a conseguirlas? Dale, hoy después de en la mañana, 9 de la mañana más o menos recibí esta norma. Luego de leerla comencé a contactar a diferentes profesionales de salud y es muy probable que a partir de quincena de mayo esté llegando un gran lote de estas pruebas, donde realmente clínicas, laboratorios y otros van a poder contar con estas pruebas para que yo pueda reactivar mi economía. Sí, es un país, específicamente creo que en el sur chico, ahí se han juntado 2 o 3 laboratorios que están desarrollando no solo la vacuna, sino cómo tener pruebas más rápidas. Y creo que el laboratorio del Cayetano se ha juntado con el laboratorio de la Católica, si no me equivoco, para poder no solo encontrar la vacuna, porque están haciendo pruebas, sino también el hecho de tener estas pruebas moleculares de forma más rápida, ¿no? Ok. La siguiente pregunta de Carlos León, de Pfizer. ¿Qué medicamentos están aprobados para la desinfección o fumigación en ambientes o locales? Más que medicamentos, me imagino que es insumos. Sí, debe ser, ¿Sí? sí, los insumos, Dale. los Yo productos creo, para la fumigación. sí, O yo desinfección, considero, ¿no? sí, son los mismos insumos que hemos venido utilizando. O sea, los estudios sobre el COVID-19, de qué es lo que termina matándolo, ¿no? Y en parte del video que les voy a compartir a través de un link está, ¿no? O sea, es cómo yo logro que esa parte de la corona que le llaman a ellos se pueda disolver a través del jabón. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nos recomiendan agua y jabón, ¿sí? Es para evitar de que esa parte entre en contacto con las mucosas nuestras y termine ingresando el ARN a nuestro organismo. Entonces, yo considero que se van a tener que seguir manteniendo los mismos métodos de limpieza y desinfección, solo que ahora hay que realizar una limpieza y desinfección a mayor detalle, ¿sí? ¿Vas a seguir utilizando como desinfectante la lejía? Sí, pero si antes solo lo pasabas por pasar, ahora sí tienes que pasarlo de manera cuidadosa y que hagas una limpieza uniforme, que termines de repente enjuagando el trapo de una manera en un balde primero y luego en el segundo, y las actividades de desinfección tampoco van a ser tan rápidas como antes, ¿no? O sea, ahora sí toca llegar al proceso de desinfección a detalle, no sé, cada mes o cada 3 meses o cada 4 meses y de manera mensual o semanal una parte superficial, creería yo. Ok. La siguiente pregunta de Lucio Castro de Eulen indica, hemos identificado que la enfermedad tiende a cambiar de fase de manera brusca y generalmente el personal por necesidad tiende a ocultar la enfermedad. ¿Cómo actuar para dar soporte al personal hasta que llegue la ambulancia cuando llega a una etapa donde no se puede sostener y necesita atención? Creería que eso es bastante complicado que ocurra, ¿sí? No es de que yo ahorita me contagio y mañana me estoy desvaneciendo, pero si eso ocurriese, es importante de que la persona siga respirando, ¿sí? O sea, que la persona siga respirando. Ahora, ya cuando llegue el profesional de la salud para atender la emergencia, es donde le van a terminar de poner, no sé, oxígeno, pero el apoyo psicológico creería yo que es fundamental en cualquier tipo de emergencia y en esta no deja de ser. Dejemos en claro que esta es una enfermedad respiratoria crónica, ¿correcto? Entonces,
es muy complicado que de la noche a la mañana te desvanezcas. Esto va a ser porque pasaste por un proceso febril de varios días, porque estuviste con diarrea otros días. Entonces, el trabajo aquí enmarca en que sensibilicemos a nuestra gente. O sea, realmente veamos de que entienda qué tan grave es el COVID-19. Y si este COVID-19 termina ingresando a nuestro organismo, ¿cómo es que yo lo debo de tratar de forma adecuada? Y explicarles de que uno es por nuestra familia, dos es por nosotros mismos y tercero es por nuestros compañeros de trabajo. Y lo que yo te decía, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente está desesperada por seguir trabajando, por ganarnos el pan de cada día, ¿sí? Y el objetivo no es perder la vida donde yo voy a ganármela. Sí, cada uno de nosotros trabaja para ganarse algo en la vida. Entonces, no tiene sentido perder la vida en el lugar donde yo voy a ganar. Entonces, toca así, dentro de todo este proceso, incluir a profesionales que ven la parte psicológica, ¿sí? Los psicólogos laborales también van a tener un arduo labor aquí, porque ya nada va a ser igual. O sea, desde que yo ingrese y que vea que alguien se esté tocando la nariz o que se esté sonando la nariz cada cierto tiempo, ya comienza a generar cierta psicosis en las personas. Entonces, el tema de comenzar a ponerle los paños fríos sobre ello es sumamente importante y yo creo que al mantener a nuestro personal realmente informado, hará de que evitemos de que ellos comiencen a ocultar información. Okay. Miguel Salízar de Saizer, ¿alguna recomendación especial para los kitchenets y comedores dentro de las oficinas? Listo. Distancia, comedores, vimos imágenes de que intentemos una persona sí, una persona no. En su mayoría evitar compartir estos tipos de espacios. O sea, si estábamos acostumbrados a nuestro café cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas, creería que hay ciertos hábitos que teníamos que van a tener que cambiar. Entonces, pensar, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy yendo al kitchen? ¿Correcto? Y si voy a ir al comedor de mi empresa, listo. O sea, si antes solo teníamos de 1 a 2 o de 12 a 2 todos almorzábamos, si éramos 100, pues bueno, ahora voy a tener que aperturar un poco más este horario, ¿no? Hacerlo de repente de 11:30 hasta las 4, o buscar, si antes nos tomábamos 45 minutos en almorzar, de repente ahora se va a tener que acortar el tiempo porque va a haber menos gente en el comedor, pero a casi todos nos da hambre al mismo horario, a las 12, 1. Entonces, son ciertos criterios o ciertos hábitos que vamos a tener que modificar, creería yo. Una buena práctica también es el aplicar pues, el almuerzo escalonado, ¿no? No Sí, todos sí, van sí. a almorzar al mismo tiempo y promover el uso de los descartables, ¿no? Ya nada de menaje, de loza. La siguiente pregunta también de Miguel Salízar. Considerando que este es por el tema del link que pasaste del código QR, considerando que pasará, por favor, ¿puedes reiterar cuál era la finalidad del ejercicio y qué se ponía o qué se tenía que escribir en el campo de sucursal? No, está como piloto, ¿correcto? Sirve para que una organización, por ejemplo, si tú tienes 15 o 20 trabajadores, para que ellos puedan ir a trabajar, tienen que tener su pasaporte. Es algo así como el pase laboral, ¿sí? Que nos lo va a pedir el policía o el ejército o la marina en las calles. El personal de puerta te va a decir, oye, entrégame o enséñame tu pasaporte COVID para ingresar a trabajar. Entonces, ahí ya has hecho una especie de una autoevaluación más rápida a que tú llegues y comiences a llenarme la encuesta. Entonces, si alguien respondió que tenía un síntoma, yo ya voy a saber quién. Entonces, como me lanza una alerta de manera inmediata a mí, yo ya sé, Pepito Santos hoy día presentó malestar de garganta, ayer presentaba dolor de cabeza y antes de ayer tuvo diarreas. Entonces algo anda mal en él. Entonces yo le comienzo a hacer un monitoreo a él, ¿no?
o si no, no me da el pasaporte porque tengo 2 o 3 síntomas, yo ya sé. Entonces, ya activo a mi médico ocupacional para que se comunique con él y le haga, digamos, un tamizaje mucho mayor, sepa, digamos, qué es lo que realmente tiene. Es una plataforma más rápida, es un aplicativo que te va a tener resultados inmediatos, ¿no? Ok, Eso fue el objetivo de mostrárselos. Ok. La siguiente pregunta es de José Luis Rodríguez de TQP. Las cuadrillas de trabajo deberían de tener botiquín básico por si algún trabajador presentara algún síntoma COVID-19. ¿Cuál es el botiquín básico que deberíamos tener? Lo que pasa es que si tienes un síntoma de COVID-19, lo único que vas a poder hacer es colocarle una mascarilla y esperar o trasladarlo a su casa, si es que está en buenas condiciones de salud, o llevarlo a un centro de salud para su atención. O sea, no es como decirte, sufrió una fractura, ponle una férula con una venda, sufrió un desmayo, levántale las piernas para que respire, o si sufrió un corte, ponle un apósito. Aquí no va a ocurrir algo similar, ¿no? O sea, los botiquines de primeros auxilios sirven para primeros auxilios, pero en este caso del COVID-19, más que requiera de primeros auxilios, es de que va a necesitar cuarentena, si está bien de salud, o sea, no tiene problemas respiratorios, y si presentara problemas respiratorios ya va a necesitar asistencia para poder respirar, ¿no? Con estos respiradores mecánicos. Pero, ¿qué debería tener el botiquín? Creo que para el COVID-19 no aplica, salvo siempre la mascarilla, ¿sí? Para evitar de que las gotículas sigan viajando por el ambiente o quedando en alguna superficie. Ok, Luis. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Me parece que no tengo más. Espero que no se me haya escapado ninguna. Agradecerte, pues, Luigi, por la paciencia y te dejo, o los dejo, pues, con Katia para el cierre de este webinar, ¿no? Sí, muchas gracias Bruno, muchas gracias Luigi por tu paciencia, por tu buena disposición para atender las preguntas de nuestros socios y algunos invitados. Agradecerles a todos por su tiempo y ojalá que esta no sea la única vez que nos puedas acompañar difundiendo conocimiento. No, agradecerles por la invitación. Ya tenemos una alianza estratégica con ustedes de poder generar espacios de aprendizaje, poder hacer sinergias de lo que sabemos y de lo que tenemos. Y nada, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya cumplido la expectativa que teníamos. Es un tema bastante complejo, es un tema nuevo para todos nosotros en general, y solo mencionarles ello, ¿no? O sea, cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, recordemos, si en la medida no puedo salir de casa, no lo hagamos. Salgamos de casa o hacia un lugar solo si es necesario, es la única forma que evitemos de que nosotros nos contagiemos, de que contagiemos a nuestras familias, que son a las personas que más queremos, y evitar sobrecargar aún más ya a las personas que están en la primera línea atendiendo, ¿no? Tanto médicos, enfermeros, paramédicos, bomberos, policías. Ya los primeros días los policías sí controlaban mucho quién estaba en la calle, ya el día de hoy creo que te dejan pasar ya con el solo hecho de que les muestres un papel, y eso dice mucho de nuestra sociedad peruana, ¿no? Ya no controla el policía porque ya no quiere ponerse en riesgo, ¿no? O sea, intenta cuidar a quien ya no quiere ser cuidado. Entonces, no esperemos a que alguien cercano a nosotros pierda la vida para recién reaccionar. No esperemos que uno de nuestra familia adquiera la enfermedad para recién comenzar a lavarnos las manos o no tocarnos la nariz, la boca, etcétera. Sino, mi recomendación sería: busquen información que realmente sea de buena fuente. 2, intentemos hacer la mayor cantidad de actividades desde la casa, y aprovechemos estos momentos, si no estamos trabajando, para hacer aquellas cosas que nos gustaba hacer y que por falta de tiempo no lo hacíamos. Sí, sí, por ahí nos quedó pendiente la tesis, aprovechemos estos días para avanzar la tesis. Si hace mucho tiempo ya no toco mi instrumento favorito, la guitarra, el violín, la trompeta,
hagámoslo ahora. Si hace mucho tiempo no dibujo, no pinto, es el momento de hacerlo. Y si no teníamos tiempo para estar con los hijos, para compartir con la esposa, con la novia, creo yo que es el mejor momento, más allá de aguantarnos un poco, es el mejor momento para disfrutar del verdadero cariño y amor que en el único lugar donde lo vamos a encontrar va a ser en nuestras casas. Desde la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos, APDR, quiero nuevamente agradecerles por la invitación y estamos aquí para servirles en todo lo que sea posible para nosotros. Han sido casi 2 horas muy buenas y lo importante es de que la gente no se aburrió y sobre todo contestó, ¿no? Sí, Luigi, muchas gracias y nuevamente a todos agradecerles por su tiempo y reiterarles la invitación para la sesión 3 de esta serie de impacto del coronavirus al Facility Management, ya enfocado a aspectos laborales. Muchas gracias a todos y buen ánimo y buenas noches. Hasta luego.